Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón en esta hora? ¿Para cuántos ha sido de bendición la clase? Gracias a Dios por eso. Me han pedido que dé la bienvenida a Carla Marlene Trinidad Salazar. Le damos la bienvenida, hermanos, con nuestras manos levantadas. Que el Señor la bendiga. También al joven Carlos Pineda. ¿Por dónde está? ¿Dónde está Carlos Pineda? Está con los adolescentes. Bueno, le damos la bienvenida y le vamos a hacer el recordatorio cuando regrese. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí en su casa, ¿verdad, hermanos? Les voy a pedir que abran su Biblia al segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Y cuando lo tenga puede decir ahí un fuerte amén. Un amén así como que estuviéramos alegres. Cuando se oyen los amén se recuerda de Poncho, ¿verdad? Sigámoslo ahí con nuestro. Un solo versículo dice: y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿De qué personaje estará hablando aquí el cronista? Bueno, la Biblia dice que se trata de Roboam, el hijo de Salomón, el rey Roboam. Y le voy a dar una breve biografía acerca de Roboam. Roboam significa reino ensanchado. Y a pesar de que significa reino ensanchado, él no le hizo honor a su nombre, porque dice la Biblia que durante su reinado el reino se dividió en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. Roboam empezó a reinar a los 41 años y reinó durante 17. Él lo hizo en el año 931 al 913 antes de Cristo. Y dice también que al igual que su padre y que su abuelo, Roboam tuvo debilidad por las mujeres, porque dice aquí la Biblia que él tuvo 18 esposas y 60 concubinas. Su primer mujer fue Mahalat, quien por cierto era su media prima. Y su gran amor, o el amor de su vida, fue Maaca, no Macaca, no la vaya a confundir, Maaca, su segunda mujer, hija de Absalón. También ella era su media prima. Con esa relación tuvieron a Abías, quien fue el sucesor de Roboam en el reino de Jerusalén. Este versículo parece ser que resume en pocas palabras la vida de Roboam. El cronista se encargó de resumir en unas pocas líneas lo que fue la vida de Roboam. Es como el epitafio en la tumba de una persona que diga: aquí yace un inútil. Suena un poco fuerte y es un poquito duro, pero lo que el cronista está diciendo es que Roboam fracasó como persona, como rey y en su relación con Dios. Por eso termina el pasaje diciendo: y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Qué triste sería que aquí en la congregación o nosotros fuéramos recordados de esa manera por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Qué triste sería que dijeran: y hermano Percy hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Que dijeran: hermano Poncho hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Qué triste sería ser recordado de esa manera. Pero preguntémonos, ¿por qué se dice esto acerca de Roboam?
¿Por qué se está diciendo tal cosa? ¿Qué fue lo que hizo Roboam para ser recordado de esa manera? Vamos a ver. Veamos ahí en el versículo 1 de 2 de Crónicas 12. Roboam se corrompió espiritualmente. Eso fue lo malo que él hizo. Roboam se corrompió espiritualmente. Dice el versículo 1. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, escuche bien, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. El versículo 1 está hablando de que en cuanto el reinado de él se vio fuerte, él tomó la decisión de abandonar por completo la ley del Señor. A diferencia de sus antepasados, Roboam no imitó ni a David ni a Salomón en esta parte. ¿Se recuerda usted que cuando David fue electo como el rey sucesor de Saúl, fue Dios mismo quien le pidió al profeta que fuera y lo buscara? ¿Por qué? Porque dice también la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se recuerda de Salomón cuando fue elegido, cuando fue puesto como rey, él tuvo una teofanía, es decir, una visión en la cual Dios le dijo: mira, si guardaras mi ley, entonces, dice, pedime lo que querrás. Dice que Salomón le pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo. Dios premió no solo la petición de él, sino que además lo hizo el hombre más sabio, lo hizo también un hombre próspero. Fue un hombre de mucho poder. Pero Roboam no lo hizo de esa manera. Roboam no tomó en cuenta en ninguna manera a Dios. Vamos también a primer libro de Reyes, por favor, 14. Primer libro de Reyes, capítulo 14. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra del Señor: Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron a celos. Escucha esta parte, querido hermano. Cuando habla de Judá se está refiriendo al reinado de Roboam y de todo el pueblo, como vimos en 2 de Crónicas. Pero mire, aquí hay algo que tenemos que destacar. Dice que ellos le provocaron a celos más que todos sus antepasados. Nadie había provocado tanto a Dios como lo hicieron Roboam y Judá. Nadie lo había ofendido tanto, nadie lo había herido tanto como esta generación. Esta generación pasó a ser, hermanos, una generación de vergüenza. Sobrepasaron la maldad de sus antepasados. Y dice también que nadie, desde que Salomón en su decadencia permitió la libertad de culto, nadie había llegado a pecar tanto como lo hizo esta generación. Versículo 23 dice que ellos edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos construyeron edificios para llevar prácticas culticas cananeas. Todas aquellas doctrinas, todas aquellas religiones que el Señor aborrecía, estos hombres, esta generación se decidió a practicar. Todo lo que Dios aborrecía, empezó a practicarlo el pueblo de Israel. Dice que estos lugares eran centros ceremoniales ubicados al aire libre, construidos para alojar mobiliario, para ubicar a los sacerdotes, para hacer toda clase de culto abominable al Señor. Erigieron pilares sagrados o estatuas de la diosa Aserá. Habían árboles que sembraban donde tallaban la imagen y ellos iban a adorar a esos lugares. Los lugares altos era como la falsificación de lo que Dios mostró en el monte Sinaí. ¿Se recuerdan que el Señor se manifestó ahí en la montaña
pues los lugares altos era como la imitación de que era un lugar para ir a adorar a los dioses. En términos generales, los israelitas practicaron todo, exactamente todo lo que Dios aborrecía. El pueblo de Israel quería parecerse a las naciones paganas en lugar de ser ellos el modelo a seguir. ¿Se recuerda usted de lo que dice en Éxodo capítulo 19, donde el Señor dice que si ellos obedecieran la ley, ellos serían su especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, una nación santa? Dios quería que el pueblo de Israel fuera el ejemplo a imitar y no que ellos fueran los imitadores de los paganos. Estaba tergiversado todo el concepto de Dios, porque Israel estaba imitando lo que Dios aborrecía. Israel estaba siguiendo lo que Dios aborrecía. En Éxodo capítulo 20, busquémoslo por favor. Éxodo capítulo 20. Ahí podemos ver con toda claridad de qué manera ellos se corrompieron. Algunos pues se lo saben de memoria, pero busquémoslo. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como dice en la Reina Valera. No te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás y no los servirás. El pueblo de Dios estaba haciendo lo que Dios había pedido que no hicieran. El primer mandato era: miren, solo yo soy su Dios y solo a mí van a adorarme. Por eso dice aquí en el versículo 5: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Abandonar, por tanto, la ley del Señor, lo que Dios dice en su palabra, es la falta más seria que el pueblo de Dios puede cometer. Amén, hermanos. Es la falta más seria, más irritante, más hiriente que Roboam, el pueblo y nosotros podemos cometer. Cuando usted mira su Biblia en la semana y la mira ahí puesta y usted solo la hace a un lado, solo la aparta, recuerde, no está omitiendo un libro, está omitiendo la palabra de Dios. Lo que usted está aborreciendo es el consejo de Dios revelado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abandonar, por tanto, la ley del Señor significa que su palabra no es lo suficiente buena para mí. Es decir: Señor, yo sé que tú estás hablando, pero realmente no me interesa lo que tú tienes que decir a mi vida. Y hermanos, no hay nada más irritante para Dios que su pueblo quiera vivir, adorar, imitar y practicar todo lo que el mundo practica. Miren, la clase de hoy me quedó como anillo al dedo, porque ¿de qué hablaba la clase? ¿De qué versículo habló la clase? ¿En qué pasaje? ¿Quién se quiere ganar lo que tengo aquí? Romanos 12. ¿Y qué decía? A ver, Darwin. Amén. Nada irrita tanto entonces a Dios como un pueblo que quiera vivir como el mundo vive, que se incline hacia sus propios deseos. Por favor, acompáñenme a Jeremías capítulo 2. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nunca se contradice, sino que ella más bien se explica a sí misma. Jeremías capítulo 2, y vamos a ver unos versículos ahí rápidamente. Me he propuesto hacer esto en un tiempo más corto. Jeremías capítulo 2, algunos versículos. Si usted quiere apuntarlos y después verlos más despacio, pues se lo recomiendo. Versículo 5, así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Versículo 8,
Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Versículo 11: ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses? ¿Qué está diciendo Dios con esto? Que para más las naciones paganas no habían decidido cambiar sus dioses, aunque no fueran dioses. Y el pueblo de Dios, que tenía al Dios verdadero, lo estaba cambiando. ¿Cómo puede ser eso posible? Tener al Dios verdadero y cambiarlo por dioses extraños. ¿En qué cabeza puede caber eso? Se parece a lo que Pablo le dice a los Gálatas: ¡oh, Gálatas insensatos! Es que no se puede entender por qué van a dejar al Dios verdadero por ir en pos de dioses falsos. No se puede entender, pero el pueblo lo había hecho. Versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron a la fuente por irse por una fuente rota, una cisterna pequeña. El contraste de una fuente que es abundante y una cisterna que abarca poco y que encima está rota. Pero eso estaba haciendo el pueblo. Mire lo que dice más adelante en el versículo 20: porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste: no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera, dice el Señor. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Mire, Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 3. Dios dice: si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? Pregunta. ¿No quedará esta tierra totalmente profanada? Pero tú eres una ramera, le dice el Señor, con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Y vea: alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, donde no te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso te fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. Así trata Dios a un pueblo que se ha ido en pos de dioses extraños. Y como le dije, la Biblia, hermanos, se explica a sí misma. Mire lo que dice Santiago 4:5: ¡oh almas adúlteras! Ven ahora por qué Santiago dice: ¡oh almas adúlteras! Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Entendemos ahora por qué les llama adúlteros? Porque se está hablando de que están viviendo un sincretismo espiritual. Iglesia, mundo, iglesia, mundo, iglesia, mundo. Y yo no me puedo parar acá, queridos hermanos, sin revelar el corazón de Dios. Por eso le pido que regresemos a segundo de Crónicas, capítulo 12. Y yo quiero mostrarle a Dios en este pasaje. Versículos 2 al 4 y versículo 7 dice que Dios usó a Sisac, rey de Egipto, para castigar a Israel. Dios es un Dios justo, queridos hermanos. Dice que en el año 5 del rey Robán, es decir, que después de sus 5 primeros años, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y los atacó. En el versículo 7 dice que Dios usó a Sisac como el instrumento para castigar
al pueblo de Israel. Fue el instrumento que Dios usó para disciplinar al pueblo de Israel. Entonces Dios no es un Dios injusto, es que lo colmó la maldad de estos hombres, lo irritó tanto que tomó a otro rey y lo llevó para reprenderlos. Y ahora mire, hermano, mire a Dios en todo esto. Dios buscó que el pueblo se arrepintiera, versículo 5. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, y subraya ahí donde dice, así dice el Señor, subraya esa parte: vosotros me habéis abandonado, por eso yo también los abandonaré. Y os abandono en manos de Sisac. Como ustedes me abandonaron, yo también les doy la espalda, dice el Señor. Pero miren queridos amigos, ¿por qué quiero que miren ustedes a Dios revelándose en este pasaje? Porque si a Dios no le importara a su pueblo, hermanos, no les hubiera mandado profeta para anunciarles lo que Él iba a hacer. Es como cuando un papá no le quiere pegar a su hijo. Si le quisiera pegar, no le dice nada, solo agarra el cincho y le pega un par de cinchazos. Pero como el papá quiere evitar castigar a su hijo, le dice: hijo, estate quieto. Ya va una, hijo, estate quieto, ya van dos. Y cuando ya le colmó, cuando ya le rebasó el vaso, véngase pues, y le pega. Dios es tan misericordioso y Él quiere que de verdad todos vengamos a Él en arrepentimiento, que mandó el profeta, hermanos. ¿Dicen amén a eso? Y dice, mire el versículo 5 y 6, dice: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso yo también os abandono en manos de Sisac y los príncipes de Israel. Y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Pero yo quiero que noten algo aquí, hermanos. Ellos reconocieron que se merecían el castigo, pero en ningún momento del pasaje dice que se arrepintieron. ¿Ven la diferencia? Ellos reconocieron que eran culpables, mas no pidieron perdón, no se arrepintieron. Por eso mira el versículo 7. Mire a Dios, hermano. Es que de verdad tenemos que ver a Dios revelándose en su palabra, porque dice el versículo 7: cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías el profeta diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que, y vean las palabras, sino que les concederé cierta libertad. No les voy a quitar el castigo, les voy a dar cierta libertad. Y mi furor, es decir, mi ira, no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Es decir, tarjeta amarilla, por un tiempo, estén ahí. Ellos no se arrepintieron. Y el Señor como que le bajó un poquito. ¿Se puede imaginar lo que el Señor estaba pensando que les iba a hacer? ¿Se puede imaginar ese juicio que vendría sobre ellos? Pero el Señor en su gran misericordia dijo: momento. Y ahí podemos ver el corazón de Dios revelarse a nosotros, un Dios de amor, de misericordia, que se compadece a pesar de que les estamos ofendiendo. Y es así, querido hermano, que en primer lugar hemos visto la corrupción de Roboam. Ahora veamos el segundo encabezado. Y dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. La razón por la que él hizo lo malo fue porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y aquí le quiero decir yo, disponer nuestro corazón es buscar al Señor, es tener la intención de hacerlo y prepararse para hacerlo. Disponer nuestro corazón para buscar al Señor también puede entenderse como la convicción, la certeza
que una persona tiene para confiar en Dios. Es como dijo el salmista: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Eso es disponer nuestro corazón para buscar al Señor. También es determinar con firmeza que Dios es y será el centro de nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos Dios es el centro de su adoración? ¿Para cuántos Dios es el único motivo de su alabanza? Es como dijo Josué: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es hacer al Señor el centro. Pero miren, hermanos, nosotros nos hemos erigido altares. Hay quienes que sus ministerios son los únicos altares de adoración. Vienen a la iglesia porque tienen un privilegio, porque le toca ser maestro, porque le toca estar en la puerta. Esos son sus altares. No vienen a adorar a Dios, vienen a cumplir con sus ministerios. ¿Y saben cuál es el altar moderno de nosotros? Ese es nuestro centro de adoración. Pasar todo el día publicando, revisando, chismeando. Todo el día WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, todo el día. Ese es el centro de adoración moderna, porque es a lo que le estamos dedicando más tiempo. Dicen que dijo alguien por ahí que Dios en aquel día, ahí tiene todo su historial de búsqueda en la computadora. Y cuando usted le diga: Señor, es que no tuve tiempo. Mira, papito, empezaste a las 5 de la mañana del día 30 de septiembre. Y mira, fuiste al culto, estuviste ahí pensando en que no habías publicado algo y seguiste. Esta es tu línea de tiempo, mira. Esos son nuestros altares. Hoy estamos adorando al Dios Twitter, al Dios Facebook, al Dios Instagram. Ahí estamos adorando a la diosa Internet. Nadie puede decir que no tiene tiempo. Las redes sociales son nuestros ídolos. Disponer su corazón para buscar al Señor es consagrar todo cuanto hacemos para la gloria de su nombre. Disponer su corazón para buscar al Señor es dedicarse día y noche para mantener una relación firme con Él. Es creer que Dios es tan necesario que si yo no lo busco un solo día, yo no voy a estar completo. Mire lo que dice Gálatas 2:20, lo sabemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es derribar los altares en nuestro corazón, estar con Cristo crucificado. Disponer su corazón para buscar al Señor es el deseo, el anhelo de crecer espiritualmente cada día a través de su palabra. Mire lo que escribió el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos podemos decir: oh, cuánto amo yo tu palabra? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos podríamos decir algo como eso? Disponer su corazón para buscar al Señor es desear ser sensibles a su palabra. Cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la cantamos. Pero miren, queridos hermanos,
muchos, en cuanto oyen que se va a empezar la prédica, se van. Yo no logro entender eso. Si miren, aquí podríamos prescindir de todas las cosas, pero de la palabra de Dios no podemos prescindir. Aquí se podría dejar de cantar, se podría recoger la ofrenda, se podría dejar de hacer todo eso, pero si se predica la palabra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso el salmista también escribió: bienaventurado el que confía en la palabra de Dios. Disponer su corazón para buscar al Señor es doblar nuestras rodillas, anhelando que en nuestra oración Él nos escuche, que nos consuele. Es depender todo el tiempo de Dios. Es tomar con seriedad nuestra búsqueda personal de Dios. Disponer su corazón para buscar al Señor es tomar con seriedad nuestra vida cristiana, es preparar nuestro corazón y dirigirlo hacia Él, como dice en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12, un pasaje que también nosotros nos conocemos. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te he ordenado para tu bien. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que amemos su palabra. Hermano, Roboam dice que él no hizo lo mismo que sus antepasados. Para Roboam, Dios no fue su escudo, no fue su castillo, no fue su pastor, no fue su ayuda, no fue su roca, no fue su pronto auxilio. Para Roboam no fue nada de eso Dios. Y para nosotros, ¿qué es Dios para nosotros, queridos hermanos? Yo quiero preguntarle esto. ¿No se ha hecho usted estas preguntas alguna vez? ¿Por qué será que mi vida cristiana sigue siendo infructuosa? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué será que yo no me logro consolidar en la iglesia? ¿No se ha preguntado usted alguna vez a qué se deberá que mi vida espiritual no termina por crecer? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué al paso del tiempo sigo viviendo un cristianismo soso, perezoso, aburrido, sin propósito? ¿Por qué será que al paso del tiempo yo sigo dudando si soy o no soy cristiano? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? Y esto, hermano, mira el versículo 8, regresando a 2 de Crónicas, con eso voy terminando. 2 de Crónicas, el versículo 8, es el versículo clave. Usted subráyalo, señálelo, vea de qué manera usted lo resalta, hágalo, porque dice, mire, versículo 8 es Dios hablando, dice, pero serán, dice, escucha, pero serán sus siervos, para que aprendan. Mire Dios, cómo es un Dios de milagros, Dios maravilloso. Para que aprendan, dice el Señor, la diferencia entre servirme a mí y servir, dice aquí, a los reinos de los países. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo no les voy a quitar por completo el castigo, para que ellos noten la diferencia, que si estuvieran conmigo, yo los haría libres, prósperos, en abundancia, vivirían en plenitud. Pero como han decidido imitar lo que yo aborrezco, no les voy a quitar la reprensión del todo, para que vean, para que noten la gran diferencia que hay entre servirme a mí y vivir como el mundo les está enseñando. Eso es lo que Dios quería que vieran. Pongámonos de pie, queridos hermanos. El versículo 8 es la clave en todo esto. Dios quiere, queridos hermanos, que pongamos toda nuestra vida cristiana en una balanza
y que veamos qué es lo que mejor o lo que más me conviene. Y yo quiero pedirle en esta mañana, mi hermano, son cosas que a veces ya no hacemos, pero que en nuestros inicios, cómo nos ayudó para que esto creciera. Yo quiero pedirle a aquel que sienta que ya su vida espiritual está plena, aquel que sienta que su vida espiritual ya está completa, que él ya está full, que se quede sentado en su lugar. Y aquel que sienta que su vida espiritual aún no está completa, aquel que siente en su corazón que su vida espiritual aún le falta algo, yo quiero invitarle a que salga de su lugar, que salga de su lugar y que venga a este lugar y que tengamos un tiempo, hermanos, en adoración. Aquel que sienta que su vida ya está completa, que se quede en su silla, no lo necesita. Pero aquel que sienta la necesidad todavía de Dios, venga a este lugar. Porque la palabra es clara de que Roboam hizo lo malo porque nunca estuvo dispuesto a buscar del Señor. Si usted reconoce en su corazón que hay una necesidad espiritual que aún no ha sido satisfecha, venga a este lugar. Dios quiere que aprendamos la diferencia, pero miren, hermanos, no hay necesidad de llegar a ese punto, de tener que sufrir una fuerte disciplina para entender que Dios es bueno. No hay necesidad de eso. No tenemos por qué llegar a ese punto. Si usted en su corazón hoy reconoce que hay una necesidad espiritual insatisfecha, yo le invito, hermano, levante sus manos en una señal de humillación delante de Dios. Levante sus manos. No hay nada místico en eso, no hay nada místico, solo es una señal de decir: Señor, vengo a humillarme delante de ti. El pueblo de Israel, querido hermano, solo reconoció la culpabilidad, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Y esto puede responder a alguna pregunta que nos hemos hecho. ¿Por qué será que esta enfermedad no se va? ¿Por qué será que sigo sufriendo por esto mismo? ¿Por qué será que me sigue doliendo esto o aquello? Y la respuesta puede ser de que ese debe ser el instrumento, puede ser el instrumento que Dios está utilizando para disciplinarte y para que te des cuenta cuál es la diferencia que hay entre servir a otros dioses, entre vivir como el mundo quiere que vivas y derribar los altares que hay en tu corazón. Si usted aún tiene necesidad espiritual de Dios, hermano, ábrale su corazón en esta mañana al Señor. Y abra su boca y dígale: Señor, tengo necesidad de ti. Aún no estoy satisfecho, Señor. Aún no estoy satisfecho. Quisiera pedirle a un hermano que me ayudara a cantar aquel canto que dice: hacemos hoy un compromiso. A un hermano que me pueda ayudar a cantar y aprovechar este tiempo de administración.
Señor, mira nuestro corazón y la necesidad que tenemos de ti. No querramos nosotros que diga, y el hermano tal hizo lo malo, porque no estuvo dispuesto a buscar de corazón al Señor. Gracias. Cantemos y después vamos a terminar orando. No perdamos este tiempo de comunión. Cantemos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para Dios. Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Lo que Dios gritó del pueblo fue que siendo Él un Dios bueno, un Dios que los sacó con mano poderosa, con portentos, con milagros, con señales, que los guardó en el desierto, lo que Dios le gritó fue que este pueblo que vio las maravillas de Dios, como las hemos visto nosotros, como las hemos visto en casa, en las sanidades de casa, en los milagros de casa, lo que a Dios le molestó es que este pueblo, pese a que vio la maravilla, lo maravilloso que es Él, a Dios le gritó que ese pueblo quisiera irse en pos de dioses que no iban a satisfacer nunca sus necesidades. A Dios lo que le gritó fue que el pueblo terminó desechando su palabra. Ahora, hermano, esta es la gran pregunta. ¿Cuánto ha despreciado usted a Dios últimamente? ¿Cuánto ha desechado el consejo de Dios? ¿Acaso no le da tristeza? ¿No le da sentimiento? ¿No reconoce su culpabilidad cuando le preguntan cuántos versículos leíste en la semana? Usted puede decir uno, ninguno. Pasa otra semana, ninguno. Otra semana, ninguno. Lo que estamos despreciando no es el libro, es al Dios del libro. Lo que estamos despreciando no son letras, es al Dios de la palabra. El apóstol Pedro dijo: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Así que, hermanos, no nos quedemos únicamente como el pueblo reconociendo una falta. Pidamos perdón en esta hora. Por un momento más, levantemos nuestras manos y oremos. Oremos. Padre, ore usted, hermano, ore usted, pídale perdón en sus propias palabras. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos revela que eres un Dios misericordioso, que si nos arrepentimos, que si te pedimos perdón,
Tu misericordia se extiende por generaciones. Roboam quedó registrado como un mal gobernante que se corrompió, que corrompió a una nación por su testarudez, que dividió el reino, señal de pecado. Padre, escucha el clamor de tu iglesia, escucha nuestro clamor, Señor, que venimos hoy delante de ti a decirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque hemos rechazado tu palabra, porque te hemos rechazado a ti, Señor, cuando hemos tenido pereza de orar, pereza de leer. El Señor Jesucristo recriminó y dijo: ¡oh, insensatos y tardos para entender! Padre, no permitas que esas palabras las oigamos un día ante tu tribunal, cuando empecemos a excusarnos de por qué o qué no te buscábamos, Señor. Perdónanos. Padre, trae un avivamiento a nuestros corazones, una renovación de nuestra mente, para que no nos amoldemos a este tiempo, Señor. Permite, Señor, que sea tu palabra el instrumento de transformación, que tu palabra nos esculpa a la manera que tú quieres, Señor. Y si alguno hoy, Señor, va a hacer nuevos votos delante de ti, Padre, ayúdalo. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Para que notemos que mejor es un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ella. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, creyendo en que nos has escuchado. Amén y amén.